ya puse a grabar. Gracias, Luis. Y Y1I, que es el resultado si la persona es tratada. Entonces, esos son los dos resultados potenciales. Ahora, ¿qué observamos nosotros? Nosotros vamos a observar lo que se llama YI. Entonces, básicamente vamos a decir YI es igual a Y1I si la persona es tratada, o sea, si el tratamiento es igual a 1, y va a ser igual a Y0I si la persona no es tratada. ¿Listo? Entonces, matemáticamente eso es igual a decir que YI, que es lo que vamos a observar nosotros, es igual a Y0I más Y1I menos Y0I por TI. ¿Por qué esto es matemáticamente igual? Porque si el tratamiento es 0, o sea, la persona no es tratada, entonces esta segunda parte, esta parte de acá, va a ser igual a 0 o no. ¿Están de acuerdo? Sí. Y entonces, Sí. para la persona que no es tratada, estamos observando efectivamente Y0I. En cambio, voy a borrar esto, si TI es igual a 1, entonces esta ecuación va a ser igual a Y0I más Y1I menos Y0I. Estas dos cosas se van a cancelar y esto va a ser igual a Y1I. Como hemos dicho acá, si TI es igual a 0, entonces YI va a ser igual a Y0. Entonces, básicamente, matemáticamente esta suma de acá es simplemente un truco para escribir cómo, en términos de los resultados potenciales, cuál es la observación que nosotros vamos a tener de un individuo. ¿Hasta ahí están todos conmigo o no? Listo. Nosotros vamos a decir que el impacto del tratamiento para una persona Y va a ser la diferencia entre los resultados potenciales. Entonces, básicamente es el efecto para la persona Y que tiene el tratamiento. Y ese efecto vamos a decir que es el resultado potencial cuando es tratado menos el resultado potencial cuando no es tratado. Ahora, el problema fundamental que nos vamos a enfrentar, el problema fundamental de econometría, digamos, de estadística que nos vamos a enfrentar, es que yo para una persona nunca, jamás, voy a observar los dos resultados potenciales. Porque o la persona es tratada y observo Y, Y1I, o la persona no es tratada y observo Y0I. Entonces, como no puedo observar Y1 y Y0, no puedo saber para una persona particular cuánto es delta. ¿Están todos de acuerdo conmigo hasta ahí o no? Sí. Sí. Pero delta entonces, ¿qué es o sea, sale de lo de arriba? O sea, es Y0 más delta TI la... Sí, o sea, esto casi que lo podrías Ok, escribir así, más delta va. I por TI. O sea, básicamente es como decir, el resultado para una persona que tú observas es el resultado si no está tratado más el efecto del tratamiento por si es tratado o no. Entonces, si es tratado, pues le sumas el efecto del tratamiento y si no es tratado, pues no le sumas nada, es Y0I. Gracias. Pero esto acá es una definición, le podría poner como dos punticos acá para que sea más claro que es una definición. Yo voy a definir el efecto del tratamiento como la diferencia entre los resultados potenciales. Y es una definición intuitiva, ¿o no? Pues básicamente, si yo te estoy preguntando cuál es el efecto que tú no sé, de una droga en tu salud, pues yo podría pensar en el efecto como cuál es tu salud con la droga y cuál es tu salud sin la droga, y la diferencia entre esas dos cosas es el efecto del tratamiento, ¿no? Listo. Ahora, pero el problema es que para una persona cualquiera, yo nunca puedo observar las dos cosas, porque es imposible observar, o sea, por definición, no sé, a la persona cuando se tomó y cuando no se tomó el no sé, paracetamol o cualquier droga en el mismo momento, porque se la tomó o no se la tomó. O digamos, si mañana legalizaran la marihuana en México, que bueno, ya la legalizaron, pues sería imposible para mí observar a México con y sin legalización en el mismo momento del tiempo. Entonces, no puedo observar, digamos, a México como un individuo, o sea, como un ente, con y sin el tratamiento. Entonces, el problema es que yo nunca para la misma persona puedo observar las dos cosas. Entonces, ese es el problema fundamental al que nos vamos a enfrentar. Listo. Entonces, la gran pregunta que uno podría hacerse es, ¿por qué no simplemente comparamos individuos tratados y no tratados? Entonces, hagámoslo con un ejemplo concreto. Supongamos que están las vacunas, ¿no? Ahorita están empezando a implementar las vacunas en México, y entonces yo quisiera saber cuál es la efectividad real, o sea, no la del laboratorio, sino la efectividad real de las vacunas contra el COVID en México. Entonces, en este momento en Ciudad de México, o en cualquier parte de México,
Hay unas personas que han recibido las vacunas, o sea, han sido tratadas, y unas personas que no. ¿Están de acuerdo conmigo? Y entonces, la gran pregunta es, ¿por qué no simplemente comparo cuál es el resultado en salud o en probabilidad de contagio, que se mueran, hospitalización, lo que quieran, de las personas vacunadas versus las no vacunadas? Entonces, vamos a ver por qué eso no se puede hacer. Entonces, a ver si estamos de acuerdo. Si yo comparo básicamente el resultado promedio de los tratados con el resultado promedio de los no tratados, es esta ecuación de acá. Básicamente es, ¿cuál es el valor esperado de lo que yo observo? Son los datos que yo tengo, condicional a que alguien se ha tratado, o sea, para la gente que recibió la vacuna, en este ejemplo, y lo comparo con el resultado promedio que yo observo, o sea, el valor esperado de J condicional a que no haya sido tratado, o sea, la gente que no recibió la vacuna. Esto acá es la diferencia observada entre los vacunados y los no vacunados en el ejemplo. ¿Están de acuerdo o no? Listo. Sí. Yo esto puedo hacerle un poquito de álgebra. Entonces, a ver si están de acuerdo conmigo. Lo voy a hacer acá arriba primero. Entonces, esto básicamente, como yo estoy observando la primera igualdad, estoy condicionando a que tú seas tratado. Esto básicamente es igual a Y1i condicional a t igual a 1. Y la segunda parte es Y0i condicional a t1, 0. ¿Están de acuerdo? Porque Y, si yo soy tratado, o sea, condicional a que yo soy tratado, pues es lo mismo que Y1i, ¿o no? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Y si yo no soy tratado, o sea, esta segunda parte, pues Y es igual a Y0i. Listo. Entonces, ahora que tengo esta igualdad de acá, voy a hacer un truco, y es que lo voy a sumar y a restar a esa ecuación lo que está en azul. Entonces, lo que está en negro acá es lo que tenía antes. Es la diferencia entre Y1i condicional a t igual a 1 y Y0i condicional a t igual a 0. Entonces estoy sumándole y restando, o sea, no estoy haciendo nada en la ecuación, pero es para ayudarnos un poco. Estoy sumando y restando Y0i condicional a que seas tratado. ¿Están de acuerdo conmigo? Estoy sumando y restando lo que está en azul. Lo que está en azul es lo mismo, ¿o no? ¿Hasta ahí todos están de acuerdo conmigo o no? Sí. Sí. O sea, esto va a ser es un buen momento para preguntar cualquier duda, porque esta clase de hoy va a ser como el building block de todo lo que viene acá en adelante. Y esta es la álgebra más sencilla. Entonces, si no entendieron esta álgebra, este es el momento de levantar la mano, como lo digo, que no sé si no entendió o tiene una pregunta adicional, porque de verdad después va a poner más complejo. Dale, Rodrigo. Sí, o sea, mi pregunta es justo cómo se interpreta esto que estamos sumando, porque es como el potential outcome de no haber sido tratado, o sea, lo que sale cuando no soy tratado, cuando sí fui tratado. Se me hace Exacto, raro. o sea, básicamente, o sea, esto es lo que pasaría. Conceptualmente, esto azulito, digamos, vamos al ejemplo de las vacunas, es, ¿qué le hubiera pasado a los vacunados si no los hubieran vacunado? Yo esto no lo observo. O sea, esto es no observable por definición, ¿o no? Pero, definición, pero conceptualmente sería, ¿qué le hubiera pasado a los vacunados si yo no los vacuno? O sea, entre la población que yo vacune, o sea, los que son tratados, es como una pregunta hipotética. ¿Qué les hubiera pasado si yo no los vacunaba? ¿Tiene sentido eso? Listo, súper. ¿Judith? Sí, este cerito que le ponemos debajo del Y, que es 0i o 1i, ¿es lo que diferencia de la persona que recibió tratamiento y la que es control? No, no, no. Lo que diferencia a las personas que reciben tratamiento y control es el TI. O sea, si yo estoy tratado, T igual a 1 soy tratado y T igual a 0 no soy tratado. El subíndice del Y lo que quiere decir es cuál es el resultado potencial, o sea, como el ejercicio hipotético de cuál es lo que te hubiera pasado a ti si te tratan, ese sería Y1i. Y cuál es tu resultado potencial si no te tratan, ese sería Y0i. Entonces, por eso en este ejemplo decía, este valor esperado de Y0 y condicional a T1i es, para los que están vacunados, es el TI igual a 1. ¿Qué hubiera pasado si no los hubieran vacunado? Es el Y0. O
sea, ¿qué hubiera pasado si no los vacunan? Entonces serían Y0. ¿Tiene sentido eso? Entonces, por eso es que es bien importante diferenciar en cuál es tu tratamiento y cuál es este ejercicio hipotético de qué hubiera pasado si te tratan y de si no te tratan. Así es. Listo. Gonzalo, tú tenías una preguntita de repente. O sea, era de esto nomás para confirmar, o sea, podría ser como de si Y1 significa que si es, la persona es, no sé, inmune y Y0 no inmune, ¿no? Y es como de que cuál es el O resultado. pensémoslo como o más algo así. dramático, pensémoslo como en hospitalización. ¿Listo? Entonces, Va. básicamente es como Y1I sería si te hospitalizan o no por COVID, si estás vacunado, si te hubieran vacunado. Y Y0I es si te hospitalizan o no, si no te hubieran vacunado. Son hipotéticos los dos. Hay unos dos hipotéticos que se va a volver una realidad, que depende de cuál es su estado de tratamiento. Pero entonces por eso es que el valor esperado de Y0I condicional a que te vacunen, o sea, ¿cuál es el valor esperado de qué hubiera pasado si no te vacunan? Condicional a que tú eres una persona que te vacunaron, pues es un ejercicio hipotético porque no podemos saber qué pasó. Entonces por eso es que no lo podemos observar, por eso es que es no observable. ¿Tiene sentido eso? Sí. ¿Judith? Sí, profesor, este Y lo podemos interpretar tanto como un número, como por ejemplo, no sé, notas en el examen, o como una categoría, como decía, hospitalizado o no hospitalizado. Tal cual, exacto. Simplemente es el resultado. Idealmente, pues tiene que ser un resultado que se mida de cierta manera matemática. Entonces, digamos, si es una categoría, pues si no lo podríamos interpretar como unos y ceros, por ejemplo. ¿No? Porque pues si no, sacar el valor esperado en una categoría está difícil. Pero esta misma matemática, solamente que la matemática no se hace más compleja, se puede pensar para categorías, como, sin ningún problema. Gracias. Listo. Entonces, ahora, dado esto va a estar bien interesante porque esta primera parte de acá, noten que es la diferencia de Y1I y Y0I para los tratados. O sea, este es el efecto del tratamiento como yo lo había definido. O sea, esto si quieren lo podrían ver como el valor esperado de delta I condicional a que la gente sea tratada. ¿Están de acuerdo? Entonces, la primera parte de esa ecuación es el efecto del tratamiento en los tratados. Porque es la diferencia entre los resultados potenciales o no. Y esta segunda parte, vean lo que me dice. Me dice, ¿cuál es el valor esperado de Y0 para los tratados comparado con el valor esperado de Y0 para los no tratados? O sea, casi que me está diciendo cuál es la diferencia entre los que se decidieron tratar y los que decidieron no tratarse. Y decidir no tiene que ser una decisión del individuo necesariamente, puede que la haya decidido el gobierno por ellos. Por ejemplo, que decidió vacunar primero a ciertos grupos de edad o a ciertos barrios, a colonias. ¿Sí? Pero entonces básicamente lo que le está diciendo a uno es cuál es la diferencia en el mismo estatus, o sea, si no se hubieran vacunado, entre los que sí se vacunaron y los que no se vacunaron. Entonces, esto se llama el sesgo de selección, o sea, qué tan diferentes son los que decidieron tratarse de los que decidieron no tratarse. Entonces, ahora noten, este objeto de acá es muy parecido a lo que nosotros queríamos, ¿o no? Nosotros queremos básicamente saber cuál es el efecto del tratamiento, o sea, el valor esperado de delta I. Fíjate que este no es exactamente, no es el valor esperado del TAI en toda la población, sino el valor esperado del TAI entre los que fueron vacunados. Ok, vamos a decir que es una aproximación lo suficientemente buena, entre comillas. Lo que no nos gusta es que a este valor esperado le estamos sumando este sesgo de selección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si sistemáticamente los que se vacunaron son diferentes de los que no se vacunaron, o sea, este valor esperado, esta parte de acá, es diferente de cero, lo que nos está diciendo es que cuando yo comparo a los vacunados con los no vacunados, estoy sumando, por un lado, el efecto del tratamiento, que es esta parte de acá, y por otro lado, el sesgo de selección, ¿o no?
¿Tiene sentido eso o no? Ya lo voy a hacer con un ejemplo. Espero que el ejemplo ayude un poquito. Y si no, nos devolvemos. O sea, necesito que estos primeros 15 minutos queden súper claros, o primera media hora, lo que sea, si no, todo va a ser muy confuso. Emilson. A mí no me queda claro todavía por qué esa segunda parte es el sesgo de selección. ¿Qué definición debemos de tener en mente de sesgo de selección? ¿Qué tan diferentes son los que tratamos de los que no tratamos? Eso es el sesgo de selección. O sea, el sesgo es como, dada la selección de quién fue tratado, ¿cómo me está sesgando eso el estimador o el valor esperado? Entonces, acá lo que estoy haciendo es básicamente comparar bajo el mismo estatus, entonces estoy comparando Y0 en ambos lados, a los tratados con los no tratados. Entonces, si esos dos valores son diferentes, o sea, si el valor esperado de Y0 condicional a que fuiste vacunado es diferente del valor esperado de Y0 condicional a que no te vacunaron, eso quiere decir que las dos poblaciones son diferentes. Entonces, cuando la estás comparando, acá arriba, cuando estás comparando el resultado entre los vacunados y los no, estás mezclando dos cosas. Una es el efecto del tratamiento, que es esta primera parte de acá, ¿no? Esta parte de acá, que es el average treatment effect on the treated, y otra es el sesgo de selección, o sea, qué tan diferentes son estas poblaciones. Listo, gracias, profe. Sofía. Sí, solo una duda, pero entonces, o sea, en la segunda parte Y0 lo podrías ver como las personas que no se querían vacunar, o sea, y algunos los forzaste a vacunarse y otros no, o no entiendo. No, entonces, a ver, hagámoslo con un ejemplo concreto. Digamos, acá en México, a ver si están de acuerdo conmigo, primero, y en casi todos los países, primero se vacunaron a los mayores de cierta edad, digamos que mayores de 60, por decir algo. ¿Listo? Entonces, pongamos que estamos en ese momento del tiempo. O sea, ya fueron vacunados todos los mayores de 60 y no han sido vacunados los menores de 60. Y supongamos que López-Gatell llega y dice, quiero calcular cuál es la efectividad de las vacunas. Entonces dice, para hacer eso, voy a mirar cuál es la diferencia entre los vacunados, que es esto que acabo de poner en el recuadro, y los no vacunados, que es esto que estaría en azulito. ¿Listo? Entonces básicamente va a decir, voy a mirar cuál es la tasa de hospitalización entre los que son vacunados, que recuerden que son los mayores de 60, y los no vacunados, que por definición son los menores de 60. ¿No? Eso fue un estatus en casi todos los países del mundo, y en algunos sigue siendo así. ¿Estamos todos de acuerdo o no? Hasta ahí, en el ejemplo. Listo. Entonces, lo que yo le diría a López-Gatell es, tenga mucho cuidado, porque usted lo que está haciendo es mezclar el efecto del tratamiento con un sesgo de selección. ¿De dónde viene eso? Entonces yo le hago esta álgebra de acá. Le digo, ¿estamos o no estamos de acuerdo que esa diferencia entre en la hospitalización de los vacunados y los no vacunados, yo la puedo escribir como lo que está en el recuadro azul? ¿Hasta ahí están todos de acuerdo conmigo? Listo. Entonces López-Gatell dice, sí, estoy de acuerdo con usted, esa álgebra es Profesor, indiscutible. Sí. O sea, a mí no me queda muy claro cómo descomponemos la primera ecuación, la diferencia observada en las otras dos. O sea, después, justo eso. ¿En el recuadro azul? Sí, justo eso. Listo. Entonces, a ver, hagámoslo. Esto es súper importante, entonces no me importa hacerlo muchas veces. Esto verde es igual a esto verde. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Listo. O sea, hay una pequeña diferencia, ¿no? Este tiene un 1 acá, el otro no tenía un 1, pero es lo mismo porque ¿cuál es el valor esperado de lo que yo observo para los vacunados? Pues es lo mismo que el valor esperado de el resultado potencial cuando estás vacunado, dado que estás vacunado, ¿no? Porque las dos, lo que yo observo si tú estás vacunado, pues es el Y1. ¿Hasta ahí estás de acuerdo conmigo o no? Sí. Listo. Ok, entonces, ahora en otro color. Lo que está acá en rojo es igual a esto que está acá en rojo. Sí. Listo. Entonces lo que hice fue que le sumé y le resté lo que está en azulito. Esto que está acá es lo mismo que esto que está acá. Solamente que en un lado está restando y en el otro está sumándose. Y eso azulito es, ¿qué le pasa a los vacunados si no estuvieran vacunados? Si no los hubieran vacunado. Entonces, en el ejemplo que estoy dando es,
¿qué le hubiera pasado a los mayores de 60 si no los hubieran vacunado? Que no lo podemos observar porque los vacunaron, pero es qué les hubiera pasado. Ok. Prof, no es al revés, o sea, porque si T es igual a 1 es si sí los hubieran vacunado, ¿no? Sí, Por por eso, eso. pero es condicional a que te vacunaron, o sea, a ti sí te Ajá. vacunaron efectivamente. ¿Qué hubiera pasado? Ese es el Y0, si Ajá. no te hubieran Ah, vacunado. claro, claro, sí, ok, gracias. Listo. Entonces, si todos están de acuerdo, entonces, básicamente la diferencia observada yo la puedo escribir como el recuadro azul. Es una verdad matemática, digamos. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí. Listo. Entonces yo a ese primer renglón de recuadro azul lo voy a llamar, si se dan cuenta, el primer renglón, yo lo que estoy haciendo es calcular la diferencia entre el valor esperado de Y1 y de Y0 para los tratados. O sea, es lo que está acá en rojito. Es el valor esperado de delta, que es el tratamiento, para los que fueron vacunados. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí. Profesor, una duda, o sea, la primera línea te dice como, dado que eres una persona en edad de vacunación o en tratado, es la diferencia entre lo que efectivamente resultó, dado que estabas dispuesto a ser vacunado y te vacunaste, menos el resultado de que a pesar de que estás designado para la vacunación, no recibiste una vacuna. No, no. No tiene que ver con si la gente decidió o no, sino qué hubiera pasado para la misma persona si no hubiera recibido la vacuna. Entonces, básicamente es, Y1 es, ¿qué hubiera pasado si recibiste la vacuna? Que efectivamente la recibiste, entonces eso lo observamos. Menos, ¿qué hubiera pasado si no hubiera recibido la vacuna? Pero pues tú sí la recibiste porque te tocaba tu grupo de edad. Y ese segundo término no podemos saber cuál es, pero conceptualmente digamos que existe y la diferencia de esas dos cosas es el efecto del tratamiento. Claro. Ya, ok. Listo. Entonces, la primera línea es el efecto del tratamiento para los tratados. Ese es el valor esperado delta I, que es el tratamiento, condicional a que fuiste vacunado. O sea, para los mayores de 65 años, en este ejemplo hipotético. Listo. Y la segunda línea del recuadro azul, yo la llamaré el sesgo de selección. Es una definición. ¿Pero por qué se llama sesgo de selección? Porque básicamente es, ¿cuál es la diferencia entre en la tasa de hospitalización, digamos, entre los que vacunaste si no hubieran sido vacunados y los que no vacunaste si no hubieran sido vacunados? Entonces, ese primer término no lo podemos observar, porque pues es, ¿qué hubiera pasado si no te hubiera vacunado? No podemos observar, pero hipotéticamente lo podemos pensar en él. Entonces, una manera de pensar en esto es la tasa de hospitalización era igual para los mayores de 65 años que para los menores de 65 años? Pregunta para ustedes. En ausencia de vacunas. Ustedes que sabían del COVID, no. No, sí. Estuvimos todos metidos en la casa un año para no matar a nuestros abuelos, ¿o no? Básicamente. Listo. Entonces, eso nos dice pues, que la diferencia entre hospitalizaciones era bien diferente, ¿o no? Entonces, ese es el sesgo de selección. Me está diciendo, la población que tú vacunaste es diferente de la población que no vacunaste. En muchas cosas, en la edad, pero en particular, en qué hubiera pasado si no hubieran sido vacunados, ¿o no? Porque pues era más probable que se murieran los viejitos que los jóvenes, ¿o no? Entonces, por eso, si tú haces esta diferencia en los, o sea, si volvámonos, si tú coges lo que está en el recuadro amarillo, haces eso, que básicamente es, voy a decir, voy a comparar los vacunados con los no vacunados, estás mezclando dos cosas. Una es el efecto de la vacuna y otra es el sesgo de selección. O sea que básicamente la población vacunada no es comparable con la población no vacunada. Listo, Rodrigo. Pero al final, o sea, lo primero no es observable, pero lo segundo, el sesgo, pues tampoco, ¿no? Porque tendría No, que tampoco, calcular ninguna de las cada dos es observable. pequeña Esto es un ejercicio diferencia. hipotético. Sí, Vale, esto es un ok. ejercicio hipotético. Ninguna de estas dos cosas es observable. Vale, ok. Pero básicamente es para decirle a López Gatell, si quise hacer este ejercicio, es decirle, mira, lo que tú estás haciendo está mal. ¿Por qué? Porque estás mezclando lo que tú quieres, que es el efecto del tratamiento, con algo que tú no quieres, que es el sesgo de selección.
Y te lo puedo mostrar matemáticamente con esto. Claro, yo no te puedo calcular cuánto es ninguna de las dos, pero pues es la suma de esas dos cosas. Ya, esto también aplicaría, digamos que tal vez lo que tú estás esperando, Judith, para Estados Unidos. Entonces, digamos, en Estados Unidos ya esto de la edad no aplica. Ya el que se quiso vacunar, se vacunó. Bueno, mayores de 12 años. Entonces, uno se podría hacer la pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la mortalidad de los que fueron vacunados y los que no? Y yo podría hacer el mismo ejercicio. Yo puedo decir, bueno, pues voy a comparar los vacunados con los no vacunados. O sea, lo mismo. Y hago el mismo sesgo de selección, pero entonces aquí lo que te está diciendo es, el sesgo de selección de pronto no viene por la edad, sino que los que no se están vacunando son diferentes que los que están vacunando, ¿o no? Son anti-vaxxers, o son republicanos, o yo qué vas a ver, son diferentes o no, que los que decidieron vacunarse. Y eso puede tener implicaciones en cuál es la probabilidad de que sean hospitalizados por COVID, porque de pronto son más obesos, por ejemplo, porque viven en zonas rurales, no sé, tienen menos acceso a servicios de salud, son más pobres, o sea, no estoy seguro. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Y, o sea, creo que por lo menos a mí me queda un poco más claro cuando comparo grupos que son, como en el caso de Estados Unidos, de la misma edad, y entiendo que la única diferencia, porque están distintos, es que se controlan otros elementos, es porque hay un sesgo o una diferencia. Pero es que el sesgo puede venir de que sean muy diferentes, como por ejemplo por grupos de edad, o bueno, no viene de grupos de edad, pero viene de que tienen afiliaciones políticas diferentes. En cualquiera de los dos casos hay un sesgo de selección, solamente que uno viene por características, digamos, demográficas y otro por características de ideología política o de ingreso, no sé, o de ubicación geográfica. ¿Este Pero sesgo las de dos cosas, selección? ¿sí? Este sesgo de selección entonces puede ser cualquier cosa, como algo que dependa de ti o algo Okay. ajeno, por ejemplo, como... Exactamente. Por eso es que no estoy diciendo, nación, cuando yo digo que es un sesgo de selección, no es que la gente se seleccionó a ser tratado necesariamente, sino puede ser que el gobierno lo seleccionó a quién va a ser tratado. Que aplica para muchas cosas. O sea, todos los programas sociales de los gobiernos en general están targeteados. O sea, quiere decir que van solamente a la gente más pobre, por decir algo, o no. Y yo no puedo comparar, para saber cuál es el efecto del tratamiento, los que recibieron el beneficio de los que no, porque son muy diferentes las poblaciones, porque el gobierno diseñó que fueran diferentes. Pero también podría ser porque la gente se seleccionó, como en el caso de las vacunas en Estados Unidos. O sea, puede ser una selección autoimpuesta o impuesta por alguien, por un factor externo, digamos. ¿Bien? ¿Todos? Voy a hacer un ejemplo. ¿Sí? Dale. En este caso, entonces, a lo que se apunta es reducir la cantidad del sesgo de selección cogiendo grupos muy, muy iguales, o no es un problema que haya un sesgo, solo debemos estar conscientes. O sea, no, sí es un problema. Y lo que vamos a tratar de hacer es ver cuándo podemos usar técnicas estadísticas para eliminar el sesgo, para que no haya sesgo de selección. Es el objetivo. El objetivo de la clase va a ser eliminar el sesgo de selección, tal cual. Gracias. Listo. Entonces voy a hacer un ejemplo muy sencillo. ¿Listo? Entonces, este básicamente se conoce como el modelo de Roy. Entonces, supongamos que las personas tienen outcomes potenciales que se distribuyen así. Y0 se distribuye normal 0,1 y Y1 se distribuye normal 0,2,1. ¿Listo? Entonces, eso implica que el efecto del tratamiento promedio es 0,2. ¿Por qué? Porque, no lo hago con esto. El efecto promedio del tratamiento es el valor esperado de delta I. Y el valor esperado de delta I es el valor esperado de Y1I menos Y0I. Y pues Y1 y Y0 son ambas normales. Entonces, ¿cuál es el valor esperado de esa resta? ¿Están de acuerdo? ¿Es 0,2 o no? Porque la resta de unas normales independientes es una normal con media la diferencia de esas dos, ¿o no? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí. Sí. Listo. Entonces, nosotros sabemos que el outcome potencial, o sea, el resultado potencial en promedio es más grande. O sea, sabemos que en promedio la esperanza de Y1I es más grande que Y0I. Pero eso no implica que eso sea verdad para todas las personas.
Hay personas para las cuales Y1I puede ser mayor o igual o menor que Y0I. Entonces, pues sigamos con el ejemplo de las vacunas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y0, recuerden cuál es el resultado en salud, no sé, piénsenlo en anticuerpos, como lo quieran pensar, de si no me vacunan, y Y1I es si me vacunan. Entonces, hay personas, la mayoría de las personas, que, o sea, en promedio las vacunas tienen un efecto positivo. Llamémoslo 0.2. ¿Listo? O sea, en promedio no le va mejor vacunándose que no vacunándose. Pero es posible que para una persona particular ponerse la vacuna sea peor, si tiene efectos adversos. ¿O no? ¿Están de acuerdo? Entonces, es posible que para una persona, Y1I sea menor que Y0I. O sea, le vaya peor vacunándose que no vacunándose. Listo. Esto sucede no tanto con las vacunas. Entonces, por ejemplo, si pensamos en un tratamiento que sea, por ejemplo, un crédito. ¿Listo? Un crédito hipotecario o para montar un negocio, no sé, lo que sea. Entonces vamos a decir que Y0 es el outcome sin el crédito y Y1 es el outcome con el crédito. Entonces, vamos a decir que en promedio hay un efecto positivo del crédito, que es de 0.2, o sea, la riqueza crece, no sé, en 20% o 0.2 millones de dólares, como lo quieran ver, no sé, porque recibe un crédito, en promedio. Pero puede que haya personas que les va mejor con el crédito y puede que haya algunas personas que les va peor con el crédito, ¿o no? ¿Eso es posible o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, supongamos que la gente solo se trata si Y1 es mayor que 0, que Y0. O sea, supongamos que la gente puede predecir si le va mejor con el tratamiento o sin el tratamiento. O sea, supongamos que yo sabría por alguna razón si me va mejor con o sin el crédito, o me va mejor con o sin la vacuna, o si pensamos que el tratamiento es el efecto de levantarse temprano, entonces en promedio puede que el efecto sea positivo, pero pues hay gente que le va mejor levantándose tarde, y entonces la gente que se levanta temprano, pues es la gente que sabe que le va mejor levantándose temprano. Entonces, digamos que la gente solo se trata si sabe que le va mejor tratándose, o sea, levantándose temprano en ese ejemplo, o adquiriendo el crédito, o segundo que mi gato quiere entrar en la clase, ya. O vacunándose. ¿Hasta ahí todos están de acuerdo conmigo o no? Sí. Sí. Listo. Entonces voy a simular esto en R. ¿Cómo simulo esto en R? Entonces, listo. Voy a decir que hay 100.000 personas, ¿no? Acá está. N igual a 100.000. Entonces hay 100.000 personas. Básicamente, no me voy a preocupar por la ley de los grandes números. Voy a suponer que estamos en un número muy grande. ¿Listo? Y voy a simular el outcome potencial para cada una de esas personas. ¿Cómo lo hago? Pues básicamente saco draws de una normal de tamaño n, con media 0, desviación estándar 1, este es Y0. Y para Y1 saco draws de la normal con media 0.2 y desviación estándar de 1. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Después calculo cuál es el promedio de Y1 menos Y0. Entonces, esto, si están de acuerdo conmigo, es el valor esperado de delta. O sea, cuál es el efecto del tratamiento, ¿no? Lo que se llama Sí. el ATE, el Average Treatment Effect. Listo, vamos a borrar esto. Esto acá es el valor esperado de delta I, que es el Average Treatment Effect. Listo. Muy bien. Perfecto. El problema es que yo en la vida real no observo nunca Y1 y Y0 simultáneamente. ¿Qué sé? Pues sé, por ejemplo, que la gente tratada es la gente que Y1 es mayor que Y0. Entonces voy a definir el tratamiento como los casos cuando Y1 es mayor que Y0. Entonces, si están de acuerdo conmigo, esta línea de acá es una serie de trues y false, o sea, de unos y ceros, donde 1 pasa cuando Y1 es mayor que Y0 y 0 pasa cuando pues, pasa lo contrario, Y0 es mayor o igual que Y1. ¿Están de acuerdo? Sí. Listo. ¿Qué es lo que observo yo? Recuerden que yo observo eso. O sea, observo Y1 si la gente es tratada y observo Y0 si la gente no es tratada.
Esa es la ecuación que hemos visto antes, antes que reescrita. Y ahora a mirar cuál es la diferencia entre el Y de los tratados y el Y de los no tratados. O sea, el ejercicio que ya dijimos que no debería darnos la respuesta correcta, ¿o no? Sí. Listo. Ok, entonces, a ver, creo que necesito cambiarme a este computador. Quiero ver este. Listo. Entonces, ahora están viendo mi R. Sí. Sí. Listo. Entonces, voy a hacer esta parte de acá, ¿listo? Entonces, si hago eso, voy a cargar todos los paquetes. Un segundito. Listo. Entonces, efectivamente, cuando calculo la media entre la diferencia entre Y1 y Y0, eso me da 0.1999, o sea, casi 0.2, que es lo que esperaríamos, ¿no? Bien. Pero si lo hacemos, la media entre los tratados, o sea, el Y, dado que T, el tratamiento es 1, y lo comparo con la media de los no tratados, eso me da 0.0675. O sea, bien diferente del efecto del tratamiento, ¿o no? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Listo. Entonces, esperen, ahora me tengo que volver acá. ¿Listo? Bien. Entonces, nosotros podríamos, bajo los supuestos que tenemos acá, saber cuánto es cada uno de los objetos de esta diferencia observada que teníamos antes. Podríamos calcular cuánto es el efecto en los tratados, o sea, esta parte de acá, el efecto promedio en los tratados, y podríamos calcular el sesgo de selección, ¿no? ¿Cómo? Pues, si ustedes, y eso, o sea, no los voy a pedir que lo hagan, pero básicamente, ustedes vieron, lo voy a hacer acá, Y1i menos Y0i condicional a t igual a 1, más este valor esperado, ¿no? Bueno, pues acá lo tengo reescrito. Listo, bueno, lo tengo acá. Entonces, básicamente tengo el valor esperado de Y1 condicional a que seas tratado. Ya sabemos que tratado es que Y1 sea mayor que Y0, menos el valor esperado de Y0 condicional a que Y1 sea mayor que Y0, más el valor esperado de Y0, Ustedes en su clase de estadística segundo aprendieron cómo calcular valores esperados condicionales, ¿o no? Sí. O sea, estoy seguro. Pero tranquilos, no los voy a torturar con eso. No, lo podrían calcular y esto pues les va a dar unas fórmulas cerradas y podrían saber cuánto es cada uno de estos objetos. O sea, matemáticamente podrían saber cuánto da. Pero pues nosotros tenemos a R, entonces le podemos preguntar a R que nos ayude. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues a ver si están de acuerdo. Bueno, lo podríamos hacer. Básicamente, esta primera parte que es el efecto de los tratados en los tratados, yo lo podría calcular como el valor esperado de Y condicional a que eres tratado menos el valor esperado de Y0 condicional a que eres tratado, porque yo generé los Y1s y Y0s, ¿o no? En R. Entonces, a ver, paso acá a R. Entonces, a ver si están de acuerdo conmigo. La primera parte de esa suma, esperen, ¿están viendo? ¿Qué están viendo? Ya no sé qué están viendo. No están viendo mi R, ¿no? Ahí. Entonces, la primera parte de esa suma, a ver si están de acuerdo conmigo, es el valor esperado de Y1, que yo lo creé, condicional a que el tratamiento es igual a 1, menos el valor esperado de Y0, condicional a que eres tratado, ¿o no? Esa es la primera parte, ¿o no? Y también puedo calcular cuánto es la segunda parte. La segunda parte era el valor esperado de Y0 si eres tratado comparado con el valor esperado de 0 cuando no eres tratado. ¿Era así o no? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí. Listo. Entonces voy a calcular esto acá. Entonces básicamente me dice el valor... no, sí, lo hice bien. El valor esperado del tratamiento en los tratados es 1.2. Noten que no es 0.2. Y el valor esperado del sesgo de selección, o sea, el sesgo de selección vale menos 1.13.
¿Lo ven o no? Entonces, ¿qué está pasando? Vamos a pasar otra vez acá. ¿Listo? Entonces, ahora lo que yo quiero hacer para entender un poco más lo que está pasando es que voy a graficar la distribución de los outcomes observados entre los tratados y los potenciales. O sea, el outcome potencial de los tratados y el outcome potencial de los tratamientos. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy graficando el histograma de lo que yo observo, que es Y, si la gente es tratada, y lo voy a poner encima un histograma del outcome potencial si eres tratado. ¿Listo? Entonces voy a comparar cuál es el Y observado con el Y potencial si eres tratado para los tratados. ¿Tiene sentido eso? Sí. Listo. Entonces así es como se ve. Entonces, el outcome potencial, cuando eres tratado, está centrado, y acá lo pueden ver, por acá, como en 0.2 o no, que es lo que debería pasar. Pero lo que yo observo de los tratados está más a la derecha o no. Sí. Y eso tiene que ver con el sesgo de selección, porque la gente solo se trata si su Y1 es lo suficientemente alto comparado con Y0 o no. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Listo. Entonces, noten que lo que estamos encontrando son dos cosas diferentes. Una, habíamos definido el efecto promedio del tratamiento, que era el valor esperado de delta I. Entonces, tengo que introducir dos nociones nuevas. Una es, ¿cuál es el efecto del tratamiento en los tratados? El ATT, el Average Treatment on the Treated, que es el valor esperado de delta I condicional a que fuiste tratado. ¿Listo? Y también podemos definir cuál es el efecto promedio del tratamiento en los no tratados, el ATU, que es el efecto promedio de delta I condicional a que no fuiste tratado. Entonces, de nuevo, en el ejemplo de las vacunas, es como si uno se preguntara, ¿cuál es el efecto promedio de las vacunas en toda la población? Listo. Después, ¿cuál es el efecto promedio de las vacunas en los que fueron vacunados? Entonces, si fuera el ejemplo de México, sería el efecto promedio de las vacunas en los mayores de 65. Pues el ejemplo que habíamos dado al principio, ¿no? Y el de abajo sería, ¿cuál es el efecto promedio de las vacunas en los que no fueron vacunados, o sea, en los menores de 65? Y si fuera el ejemplo de Estados Unidos, sería, ¿cuál es el efecto promedio de las vacunas? Ese no cambia, es el primero. Después, el efecto promedio de las vacunas en los que decidieron vacunarse. Y después, ¿cuál sería el efecto de las vacunas en los que decidieron no vacunarse? Y los tres pueden ser parámetros interesantes desde un punto de vista de política pública o no. Porque, por ejemplo, el primero, pues me dice, bueno, ¿cuál es el efecto promedio de las vacunas? Eso de por sí es interesante. El segundo me diría, ¿cuál es el efecto promedio de las vacunas en los que yo ya vacuné? O sea, en los mayores de 65, o los que decidieron vacunarse, o sea, en los que ya. Y pues idealmente eso debería ser pues positivo, y entonces nos dice, bueno, la política pública está funcionando por ahora. Y el tercero le diría a uno, ¿cuál es el efecto si tú expandes la política pública para que alcance a los que no has alcanzado? O sea, a los que no han sido tratados. O sea, ¿qué pasaría si yo logro convencer a los que no se han vacunado, o en el caso de México, si yo expando la vacunación a incluir más grupos de edad? ¿Tiene sentido eso? Sí. Hasta aquí van todos conmigo. Este es un gran momento para parar, y el que tenga dudas, decir, estoy muy confundido. Profesor, sin embargo, ¿Sí? no puedes ver ninguno, ¿no? Creo que ninguno se puede ver. Pues por ahora no. Sí. Ok. Estas son todas definiciones conceptuales. Después vamos a ver estimadores basados en datos que nos van a permitir aproximarnos a algunos de estos tres objetos. Pero es importante distinguir cuál de los tres objetos vamos a calcular, porque pues son diferentes, ¿no? O sea, uno es el efecto promedio de las vacunas, el otro en los que ya vacunamos, así. Entonces, pues, ¿cuál de los tres estamos obteniendo? Va a depender de qué estimador vamos a usar más adelante.
Listo. Pero sí, nada de esto es calculable por ahora. Por ahora no hemos hecho nada. Solamente definir conceptos. Emilio. Profesor, lo que tenemos que entender de lo del ATE, de lo del sesgo de selección, es que entonces, o sea, no podemos comparar a los ya vacunados con los no vacunados nada más como así, ¿no? O sea, Exactamente. ok. Porque, exactamente. O sea, la parte clave es que si yo hago la comparación de YI, dado que fuiste vacunado, o sea, fuiste tratado, con YI, si no fuiste vacunado, esto, pues ya lo demostramos ahorita, básicamente me da el ATT más sesgo de selección. Entonces no está recuperando ninguno de los parámetros que nos interesan, que son estos tres de acá. Sí, ok. Vale, gracias. Vale. Judith. Profesor, antes dijo que como por definición en promedio el resultado del tratamiento es positivo. Eso, o sea, siempre debería ser así, si es que No, este es para el ejemplo que yo había hecho, que está acá. el de Roy. El de Roy, este es positivo porque yo definí que el Y1 en promedio, pues tiene una media más grande que el Y0. Pero pues si lo hubiera definido, no sé, con menos 0.2, sería al revés, ¿no? Ah, ok, ya. Gracias. Listo. Súper. Entonces, ahora, ya vimos, lo siguiente que quiero que veamos es básicamente correlación, causación y contrafactuales falsos. Ya voy a hablar un poco más de eso. Entonces, hay dos tipos de contrafactuales falsos. ¿Qué es un contrafactual? Empecemos por ahí. El contrafactual es básicamente el ejercicio mental que hemos estado haciendo, que es decir, Y1i versus Y0i. Estos son los contrafactuales, porque básicamente si alguien es tratado, el contrafactual, o sea, ¿qué pasaría si no es tratado? Sería Y0i. Y si alguien es no tratado, el contrafactual, o sea, como, ¿qué pasaría si hubiera sido vacunado? Sería Y1i. Entonces, básicamente es el contrafactual de la pasada que usamos los economistas para qué sería el resultado si hubiera pasado lo contrario, o sea, otra cosa. Entonces se llama un contrafactual, o sea, como, bueno, no sé, como dice el nombre, es el contra lo que factó, lo que pasó efectivamente. Entonces, es como el ejercicio hipotético. Entonces, hay dos contrafactuales muy comunes que no funcionan, son falsos contrafactuales. Ya vimos uno. Entonces, uno muy común es decir, puedo comparar participantes con no participantes o tratados con no tratados. Ya vimos por qué ese es problemático o no. Y es porque está este sesgo de selección. Los participantes o los tratados puede que sistemáticamente sean diferentes de los no tratados. ¿Están de acuerdo? Entonces, eso hace que yo esté mezclando el efecto del tratamiento con este sesgo de selección. Entonces, por eso se llama un contrafactual falso, porque básicamente comparar a los tratados con los no tratados me está dando un contrafactual que no me permite realmente comparar Y1 con Y0. ¿Ahí están de acuerdo conmigo o no? Otro que es muy común es comparaciones pre con comparaciones post. Entonces, de nuevo, hagámoslo con un ejemplo muy concreto. En el caso de la vacunación, sería como si yo dijera, voy a comparar cuál es la mortalidad promedio antes y después de que se empezó el programa de vacunación en México, o antes y después de que se vacunaron a ciertos grupos de edades. ¿Por qué eso no sería un buen contrafactual? Intuitivamente, ahorita ya les voy a mostrar en la gráfica. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Les voy a dar una pista. ¿Qué pasó en México y bueno, en todo el mundo poco después de que se empezaron los programas de vacunación? ¿Qué variante del COVID empezó a estar por ahí? O sea, sería porque es más contagiosa la nueva variante. Entonces cambió todo. Exacto, la variante Delta. Pero esa variante, algo que pasó, es pura casualidad, es que empezó a existir, o sea, empezó a contagiarse por el mundo, más o menos al mismo tiempo que empezaron los programas de vacunación masivos, ¿o no? Más o menos. Unas semanas de diferencia, pero... Entonces, si yo fuera a comparar el antes y el después de los programas de vacunación, es como si yo estuviera mezclando dos cosas. Estaría mezclando
el programa de vacunación con el hecho que además hay una nueva variante, que es la nueva variante predominante, que es más contagiosa que las anteriores, ¿o no? Entonces, intuitivamente, antes, cuando estoy comparando tratados con no tratados, estoy mezclando dos cosas, el efecto del tratamiento con el sesgo de selección. Y cuando comparo pre con post, estoy mezclando el efecto del tratamiento con otras cosas que pueden haber cambiado en el tiempo. ¿Tiene sentido eso? Como que el contexto no se mantiene a través del tiempo. Exactamente. O sea, es como una manera de pensarlo en términos de esto acá, es que el Y1 y el Y0 van a estar cambiando en el tiempo. Entonces ya no son comparables. Entonces, lo voy a hacer con un ejemplo. Entonces, supongamos que nosotros tenemos unos datos, lo que sea hospitalización o algo por el estilo, y pues vemos cómo evolucionan las cosas en el tiempo y vemos que empieza el programa, entonces empieza el tratamiento. Entonces, en este caso sería, empieza el programa de vacunación o algo por el estilo. ¿Listo? Y nosotros vemos cómo evolucionan las cosas después. Entonces, en el ejemplo que estamos hablando, esto podría ser hospitalizaciones o casos o algo así. Y esto sería la vacuna, ¿no? La vacunación empieza ahí. Y nosotros vemos que las cosas siguen creciendo. ¿Esto querría decir que la vacunación fue un fracaso? De pronto no, porque alrededor de esta época empezó la variante Delta también, ¿o no? Entonces, ¿qué es la clave? Que nosotros no sabemos si el contrafactual, o sea, en la ausencia del programa, hubiera sido, por ejemplo, que esto sigue así, que es como si hubiéramos tenido, no sé, la misma variante antes y después o algo por el estilo, o si el contrafactual hubiera sido algo así. Y es que sin la vacunación la variante Delta hubiera hecho aún peores cosas, ¿o no? Y nosotros no sabemos cuál de esas dos cosas es lo que hubiera pasado, porque no lo podemos observar, ¿o no? Y entonces, en un caso, el impacto, digamos, de la vacunación es, pues, digamos, es negativo en el sentido que sube las hospitalizaciones, y en el otro es positivo en el sentido que las baja, ¿o no? Y yo no sé cuál de los dos mundos estamos, basado en estos datos, ¿o no? Sí. Okay. Hay un ejemplo muy famoso de cuando las comparaciones pre y post salen muy mal, y es el ejemplo de lo que se conoce como los Millennium Development Villages, o estas como villas de desarrollo que creó Jeff Sachs hace muchos años en Kenia. Entonces, básicamente, la idea de Sachs en esa época era decir, vean, para salir de la pobreza uno necesita muchas cosas, como que necesita mejores instituciones, necesita mejores sistemas financieros, necesita más confianza de la gente, necesita también como un empuje de dinero, o sea, como que se necesitan muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, todos estos programas de antipobreza en el mundo están fallando porque están como solucionando un problema a la vez. Pero si yo no soluciono todos los problemas, no voy a lograr como empujar a la gente fuera de la pobreza. Se llegó y dijo, vamos a crear unas villas, que van a ser las villas del desarrollo, donde todo esto va a estar solucionado. Entonces, estas van a ser villas con mejores sistemas financieros, que van a tener mejores instituciones, vamos a darles un dinero para que la gente arranque a montar negocios, como que los vamos a empujar fuera de la pobreza, y una vez los sacamos de la trampa de la pobreza, ellos van a poder como mantenerse. Esa es un poco la idea de estas villas. Entonces, la primera evaluación de este programa, básicamente lo que hizo fue comparar outcomes antes y después del programa en Barsauri, en Kenia, que fue donde se montó una de estas. ¿Listo? Y básicamente, si uno va y revisa cómo se compara la gente antes y después, o sea, 3, 5 años después de que se montaron estas villas, se veían mucho mejor. ¿Qué pasa? Que después se mostró que si uno miraba Kenia como un todo estaba mejor. Entonces era difícil saber si la gente estaba mejor porque estaban en las villas o porque vivía en Kenia y Kenia pues, se fue desarrollando. Entonces, pues hay unos papers que cuentan un poco la historia de todo esto, pero les voy a mostrar así como la gráfica. Básicamente, esta es como una imagen de la primera evaluación y básicamente decía, bueno, ¿cómo se compara al principio en el baseline, o sea, como al principio, antes de que se hiciera el programa, acceso a agua limpia, básicamente, acceso a, pues, digamos, baños que, pues, como a desechar residuos sólidos de manera adecuada y a tener un celular.
Entonces, pues, y 3 años después, y todo mejoraba dramáticamente. ¿Qué es lo que pasa? Que si uno va y mira cómo se compara esto con todo Kenia, que es lo que tengo acá, se ve que no es muy diferente. Entonces, básicamente, la comparación acá importante es la negrita, es cómo se compara tener un celular, y esto pasaba para todas las gráficas, dentro de las villas de desarrollo, y pues nada, mejoraba bastante, ¿no? Que es la gráfica que habíamos visto antes. Esto es como delta, que es bueno. Pero si uno va y mira cómo se compara el país, y uno puede restringir el país a regiones rurales o a regiones rurales cerca de las vías de desarrollo, digamos que es la comparación en azul, pues la comparación en azul, la pendiente no se ve muy diferente que la pendiente de la línea roja, ¿o no? Pues negra, en este caso. No sé por qué le dice. ¿Están de acuerdo o no? Entonces aquí es cuando uno ve que no sabe si lo que está cambiando es el contexto, como todo en un país, o que las vías de desarrollo tuvieron un efecto positivo en el tratamiento. ¿Tiene sentido esto o no? Sí. Ok. Ahora, lo siguiente, que es muy importante diferencial, es una pregunta de causación con una pregunta de correlación. Y esto es muy importante distinguirlo porque no son la misma cosa. La pregunta causal básicamente es, si yo voy a, no sé, a un hospital, o sea, estoy tratado, ¿va a mejorar mi salud? Mientras que la correlación, lo que miras, ¿cuál es la correlación entre un hospital y la salud? Y estas cosas no son iguales. Tal vez la mejor manera de ver lo que no son iguales es con ejemplos. Entonces, básicamente, si dos variables están correlacionadas, eso implica que A causa B, o que B causa A, o ninguna de las dos. Entonces, básicamente, todo puede suceder. Entonces, puede que si A y B están correlacionados, es que A causa B, puede que B cause A, o puede que ninguna. Entonces, hay varios ejemplos famosos en el mundo. Por ejemplo, en la época medieval, la gente pensaba que los piojos eran buenos para la salud. ¿Por qué? En esa época, cuando la gente se moría, casi nunca había piojos en la gente que se moría. En esa época todo el mundo tenía piojos, ¿no? Entonces, pero veían cuando la gente se moría, como que la gente se moría sin piojos, y era como, no, pues esto debe ser que los piojos eran muy buenos, y pues, como la gente no tiene piojos, se murió. O sea, como que ellos pensaban que el efecto era no piojos, entonces te mueres. ¿Listo? Entonces pensaban que los piojos eran buenos para la salud. ¿Qué es lo que pasa en la vida real? Que los piojos son muy sensibles a la temperatura del cuerpo humano, pues, y de cualquier animal que estén de parásitos ellos. Y entonces, si uno tiene una fiebre, o sea, la temperatura, los piojos se van, porque no les gusta vivir en un cuerpo con temperatura. Entonces, casi todas las enfermedades causan temperatura, entonces la gente se enfermaba, le daba temperatura y los piojos se iban. Pero la causación era, me enfermo, entonces se van los piojos. No es que se van los piojos, entonces me enfermo. Y la gente está interpretando esa correlación como que A causaba, bueno, como que B causaba A, cuando en realidad A causaba B. ¿Tiene sentido eso? Gonzalo. También me acuerdo un ejemplo de, o sea, cuando vi Confounder Effects, que era lo del sol, de que no, que había correlación entre cuando más compraban helado, la gente se quemaba más, pero Sí. no era por, o sea, era más bien porque compraban helado cuando había más. Cuando había mucho sol, de acuerdo. Ese es el caso del tercer factor, que es el siguiente que tengo acá. Que básicamente es, supongamos que hay dos variables que están correlacionadas, lo que puede estar pasando es que hay un tercer factor que causa ambas. Entonces, yo acá tengo un ejemplo también del COVID, que pues no sé, es como lo que está de moda ahorita. Entonces, básicamente, si ustedes van y leen este tweet, que no sé también ahí, pero se los voy a leer, porque creo que ustedes no lo pueden ver, yo difícilmente lo puedo leer ahí, pero básicamente dice, la princesa tibetiana, no sé, una tuitera ahí X, pero eso quién será, honestamente. Llega y dice, lo voy a leer acá, lo tengo más claro. Dice lo siguiente. Dice, aquí algo interesante, la falta de educación nos seguirá costando caro. 71% de fallecidos por COVID tienen escolaridad de primaria, estudio de la UNAM. Entonces, a ver si todos están de acuerdo conmigo. ¿Qué es lo que está implicando esa persona, que no sé quién es honestamente, cuando dice
aquí algo interesante, la falta de educación nos está costando caro, 71% de fallecidos por COVID tiene escolaridad primaria. ¿Qué es lo que está implicando ella? Que si no estudias, o sea, que si tienes un nivel bajo de educación te va a dar COVID, ¿no? Exacto. O bueno, te da COVID o te No te mueres sabes por COVID. cuidar o algo por el estilo, entonces te va a COVID, ¿no? O sea, lo que nos está diciendo es, si educáramos a la gente sabría ponerse un cubrebocas o algo por el estilo y entonces no le va a dar COVID. Más o menos. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué creen ustedes que podría estar pasando aparte de esa explicación? De preparar a la gente sin educación como si fueran estúpidos. El nivel de ingreso, tal vez. Exacto. Entonces, a ver, ¿cuál es una diferencia muy grande entre la gente que tiene poca educación y bajo nivel de ingresos y digamos yo que puedo dar clases desde la comodidad de mi casa en este momento sin estar exponerme al COVID? Es eso, ¿no? Que no me toque ir a guerreármela a la calle en un trabajo informal donde pues o voy y trabajo en la calle o me muero de hambre o no. Sí, o sea que los trabajos que tienen la posibilidad de poder trabajar a distancia son como más privilegiados, ¿no? O sea, Deben ser trabajos que tiene la gente más rica, que son como ajá, más de ajá, exacto. lo que se llama de collar blanco, white collar jobs en Estados Unidos, comparados como con esos trabajos de blue collar, donde tienes, no sé, eres un constructor, o eres el que vende tacos, o el que vende, no sé, trabajas en un negocio en un barrio, limpiando o algo por el estilo. Esos trabajos o los haces presencialmente o no los puedes hacer o no. El costo de los Y aparte de medicamentos eso, también. o sea, digamos, yo me puedo dar el lujo de trabajar en mi casa, o dejar de trabajar un mes si hace falta, pero si no tengo ingresos, o sea, digamos, si no tengo ahorros, pues me toca ir a trabajar o no. ¿Tú ibas a decir algo, Judith? Sí, como estamos hablando de fallecidos, incluso si es que tuvieran la misma tasa de contagio, hay un tema en el acceso a medicamentos. Entonces, claro, completamente de acuerdo. Hay un tema del acceso a medicamentos y al sistema de salud como un todo, ¿no? Si soy rico, pues voy y pago por una bala de oxígeno privada y le pago un médico pues, no sé, a los mejores especialistas y al ABC o al Ángeles acá en México. Y si soy público, pues me toca ir a hacer fila en el IMSS a ver cuándo me atienden, ¿no? Bueno, el IMSS ya no sé ni en qué estamos en México. Pero entonces, efectivamente, lo que es más probable acá es que hay dos variables que están correlacionadas, que es educación y, pues, digamos, mortalidad o contagios de COVID, pero seguramente hay un tercer factor, que es la pobreza, lo que están moviendo ambos, ¿o no? Listo. Y pues, efectivamente, si uno va y mira, no sé, por ejemplo, los datos de casos por nivel de marginación de los municipios, efectivamente, los municipios con mayor nivel de marginación en México son los municipios que tienen mayor mortalidad entre sus habitantes y también los que tienen más casos. Entonces, pues, efectivamente parece que hay un tercer factor. Y por último, puede pasar algo y es que hay una causación bidireccional. Entonces puede que haya dos variables que estén correlacionadas y puede que simultáneamente A cause B y que B cause A. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Supongan que yo les doy dos series de datos, una es crimen y otra es policías per cápita o algo así, ¿no? O sea, como número de policías y número de crímenes. Entonces, a ver, ¿cómo creen ustedes que podrían ir las causaciones acá? Si yo aumento el número de policías, ¿qué creen que pueda pasar con el crimen? Reduce. ¿Listo? Pero también podría pasar que si yo bajo el número de crimen, entonces decido invertir en menos policías, ¿o no? Sí, sí, porque ya no necesitarías tantos policías. Exactamente. O se lo pueden ver de otra manera. Si sube el crimen, pues sube el número de policías, ¿o no? O sea, que hay una relación de causalidad en los dos sentidos, ¿o no? Si aumenta el crimen, puede que, no sé, el alcalde decida subir el número de policías, o si ve que sube el número de policías porque, no sé, una promesa de campaña que hizo, entonces baja el crimen. Pero después de que baja el crimen, dice, bueno, pues ya bajo el crimen, entonces bajo el número de policías. O si ve que sube el crimen porque, no sé, entra el crimen organizado a la ciudad, pues decide subir el número de policías. Como que hay causación en ambos sentidos, ¿o no? Es como una paradoja, ¿no, profesor? Pues no sé si lo llamaré una paradoja en el sentido que pues ambas cosas pueden pasar. Nosotros estamos observando, digamos, el resultado de esas dos cosas. O sea, hoy día en Ciudad de México estamos observando el resultado de esas dos fuerzas. De que
bueno, si subo las policías, baja el crimen, pero bueno, sí, tampoco tengo que tener 1 millón de policías y el crimen no está tan alto, entonces lo voy bajando, y lo que estamos logrando es como el equilibrio entre esas dos fuerzas. Sería también como lo de desempeño económico y democracia, que no sabemos qué causa qué. Bueno, sí, hay unas teorías, no sé, la evidencia sobre eso es un poco más controversial, que dice lo que dices tú, como un poco como a medida que aumenta el desarrollo económico, como que eso sostiene, o sea, como que permite que haya más democracia, ¿no? Y a medida que aumenta la democracia, entonces puede que aumente el desarrollo económico. Entonces, como que también hay una causalidad en los dos sentidos. En este caso son como reinforcing factors, pero sí, también puede ser. Esa teoría es todavía por ser más controversiales. Pero pues esto es una serie grande de relaciones en, no sé, ecología, en evolución, pues donde básicamente hay como fuerzas que se van encontrando hasta que llegan como un equilibrio entre ellas. Entonces, bueno, un ejemplo clásico de esto es, por ejemplo, la depresión y el abuso de drogas. Entonces, pues, la depresión puede llevar a un abuso de drogas y el abuso de drogas puede llevar a una depresión. Entonces, hay como un círculo vicioso entre las dos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos observando en el mundo? Si yo observo la correlación entre las dos cosas, pues no es muy claro. Listo. Hay otras veces que simplemente la correlación es coincidencia. O sea, no tiene nada que ver con que nada cause nada. Entonces, hay una página web que se llama Spurious Correlations de Tyler Given, que está interesante porque pues tiene un poco de ejemplos de esto, pero pues hay, por ejemplo, cuál es la relación entre lo que gasta el Estados Unidos en ciencia, como en desarrollo tecnológico básicamente, y cuántos suicidios hay por estrangulación, ¿no? Y ambas cosas van creciendo en el tiempo, y pues esto simplemente, si uno podría pensar, no, pues es que gastar en ciencias causa suicidios o viceversa, y pues no, realmente sabemos que no tiene nada que ver lo uno con lo otro, ¿no? Simplemente es coincidencia. Esto también siempre es posible, y pasa mucho con series de tiempo, porque en el tiempo las cosas suelen crecer o decrecer. Entonces es muy fácil ver dos cosas que decrecen en el tiempo y decir, están correlacionadas, pues A causa B o B causa A, cuando nada tiene que ver uno con lo otro. Listo. Otra como falacia que la gente suele hacer cuando piensa en causalidad, primero estamos viendo como todo lo que no deberían hacer ustedes, y después vamos a ver lo que deberían hacer, es pensar que porque algo vino primero, causa lo segundo. Esto se llama, tiene un nombre formal en las falacias lógicas, y es post hoc ergo propter hoc fallacy, que básicamente quiere decir, porque pasó A, entonces B, o sea, porque A pasó primero, entonces B es causado por A, y entonces básicamente el ejemplo clásico es, todas las mañanas, después de que el gallo canta, sale el sol. Entonces la gente, pues digamos, bajo esta línea de pensamiento, uno podría pensar, porque cantó el gallo, salió el sol. Pero sabemos que no tiene nada que ver uno con lo otro, ¿no? Bueno, no, sí tienen que ver, pero no es que porque el gallo cantó, causó que saliera el sol. Es porque el gallo tiene un reloj biológico interno que le dice cuándo va a salir el sol. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Obviamente, y esto ya lo vimos en la clase pasada, aparte recuerden que la correlación es un indicador muy pobre de cómo las variables pueden estar relacionadas. Entonces, pues, más allá de causalidad, pues no, o sea, si la relación es más complicada que lineal, puede que la causalidad de la correlación además no esté cogiendo lo mejor. Listo. Y la última falacia es pensar que porque no hay correlación, no hay causalidad. Y esta es muy importante en ciencias sociales, porque muchas veces el comportamiento humano hace que dos cosas que en la naturaleza tendrían una correlación, no tengan correlación. Entonces, por ejemplo, pensemos que alguien está navegando en un lago, ¿listo? Y el bote, el viento, está empujando el bote hacia una dirección, ¿listo? Entonces, el que está, pues, timoneando el barco, va a compensar por el viento moviendo el timón en la dirección opuesta, ¿o no? Y así el barco se mantiene en dirección recta. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Y entonces alguien podría decir, noten que esa persona está girando el timón, pero no está moviendo el barco en ninguna dirección. Entonces parecería como si no hubiera correlación entre mover el timón y la dirección del barco. Pero realmente lo que está pasando es que mover la dirección del barco está compensando por otra fuerza externa, ¿o no?
Entonces, aunque no hay correlación, ¿no? El timón sí mueve el barco, solamente que estamos compensando por otra cosa. Entonces, por ejemplo, es muy común en las ciencias sociales de la siguiente manera. Uno se podría preguntar, por ejemplo, ¿cuál es el efecto de, no sé, el bajo peso al nacer en, no sé, el desarrollo cognitivo 20 años después? ¿Listo? O en haber sido internado en cuidados neonatales intensivos, ¿no? La primera semana de vida, en el salario 20 años después. O sea, como preguntar si hay un efecto entre esas condiciones muy iniciales en la vida y 20 años después. Y uno podría de pronto ver, si van a tener la correlación, que no hay correlación. Pero lo que puede estar pasando es que los papás, si tienen un hijo con bajo peso al nacer o que tuvo que estar en cuidados neonatales intensivos, compensan invirtiendo más en ese hijo. O sea, ¿qué me refiero con invertir? Invertirle más tiempo, pagarle, digamos, cuidados especiales, meterlo en un colegio especial o algo por el estilo. Entonces puede que compensen y 20 años después se vean iguales que otros niños. Eso no quiere decir que no haya un efecto de bajo peso al nacer en 20 años después, sino quiere decir que los papás están compensando por ese efecto. ¿Tiene sentido eso o no? Sí, sí, está claro. Listo. Súper. Entonces, propongo que dejemos hasta acá y la próxima clase vamos a seguir con ya qué podemos hacer para identificar efectos. Entonces, hasta hoy vimos qué es lo que nos interesa, qué no debemos hacer, para que recuerden qué no deben hacer nunca, comparar tratados con no tratados, simplemente porque eso va a tener un sesgo de selección, comparar con antes y después, y muy importante, no confundir correlación con causalidad, ¿no? Que no tienen casi nada que ver lo uno con lo otro.